Yo creo que es importante que en cada programa, no sé si abordemos el tema de uno de los grandes protagonistas de la historia de México, para bien o para mal, ¿no? Pero en este caso es para bien, es la figura de mi general Felipe Ángeles, ¿no? Uno de los grandes militares de la historia de México. ¿Qué hombre más congruente? ¿Qué carrera más admirable? La verdad es que es un héroe que he tenido... Bueno, no héroe, es un personaje que he tenido el privilegio de ir descubriendo de adulto, porque en la escuela jamás te enseñan de él, y cada vez le encuentro algo más interesante a su personalidad. Qué congruencia de persona. Dice el corrido, en 1920, señores, tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. Pero ahí le ponen 1920 para que rime, claro. Es 1919. Y estamos hablando hoy de él exactamente porque se cumplen el 26 de noviembre del 2019 los 100 años de su asesinato, aunque fue fusilamiento. Fue fusilamiento. Cada vez que voy hacia Pachuca, creo que es una de las estatuas más bonitas que existen en este país, la del General Ángeles. El caballo es un poco pequeño, sí, pero la estatua es preciosa y siempre le rindo honor, es matemático, estratega, un personaje congruente. Y estudió literatura. Un personaje a carta cabal, que vale la pena que muchas más plazas llevaran su nombre, la verdad. Pero ¿es héroe o no es héroe? Sí, sí es. A ver. Sí, yo te digo que no me gustan ni héroes ni villanos, sino gran protagonista. Es un gran protagonista, ni duda cabe. Salud. Salud, salud. Bueno, yo creo que mi general Felipe Ángeles es una figura que habría que rescatar, ¿no? Y aquilatarla, aunque yo tengo mis dudas de que en algún momento Pancho Villa tenía que haberlo respetado, ya lo veremos más adelante en su decisión de atacar Veracruz. Pero bueno, vayámonos, como dijo el descuartizador, vamos por partes. Por partes, sí. Lo primero es una juventud que fue marcada, obviamente, por el heroicismo. Nacido en Hidalgo. Sí, nació en Hidalgo. Zacualtipán. Es impronunciable. Bueno, en Hidalgo y... Zacualtipán. Zacualtipán. Bueno. Eso. En 1800... 69. La tumba dice 68. O sea, tú vas al panteón municipal o al panteón que está en Pachuca y ahí está enterrado y dice 1868. Pero el acta de nacimiento oficial dice 69. 69. Y su papá fue también un militar, era un campesino que es militar en la intervención norteamericana del 47 y en la intervención francesa de 62 a 67 y logra un grado en el ejército. Entonces, lo natural es que él estudiara finalmente la carrera militar, no sin antes, Benito, haber pasado por Pachuca y estudiar el Instituto de las Artes. Sí, y literatura. Y entonces es un hombre que cultivado. es una pluma magnífica a través de su vida. O sea, todo lo que escribe tiene una carga literaria muy interesante para un militar. Pero bueno, entonces llega al colegio militar, donde llega a hacer sus estudios, y finalmente a mí lo que me llama la atención es que siempre empieza la revolución y no está él. Lo habían exiliado porque quiso hacer una reforma en los estatutos, en la manera de enseñar en el colegio militar, sobre todo a los aspirantes a militares. No le parece correcto al gobierno federal, al gobierno porfirista, y lo mandan a unos estudios a París. Porque esto lo hace en público frente a Porfirio Díaz. Pero espérate, ¿no? Ese es, digamos, que lo oficial. Ajá. Lo no oficial es que él denuncia el fraude que está haciendo Manuel Mondragón con los cañones San Chumón Mondragón y con el armamento que modifica, se queda con una lana y entonces denuncia corrupción y lo mandan en vísperas de la revolución al exilio, digamos, a estudiar tácticas militares o alguna cosa así. Y exactamente es cuando estalla la revolución. Pero hay que ver que él nace, digamos, durante los años de la restauración de la República. Y le toca, obviamente, ya el golpe de Estado de Porfirio Díaz, porque pues, antes que nada Porfirio Díaz es un golpista cuando derroca al gobierno de Lerdo de Tejada, y hay que ver en qué contexto se desarrolla él, en el contexto de la dictadura porfirista, que es donde él crece, donde él evoluciona, ¿no? Sí. Pero que simultáneamente siempre fue un leal militar, quiero decir, siempre fue leal a las instituciones en las que estuvo. Sí, pero Sí, luego... claro. Que yo creo que esa es la mayor crítica. A mí me parece que es su mejor personalidad. No te voy a decir por qué, porque fíjate, bueno, vamos por partes. Estalla la Revolución Mexicana y él no viene a México.
O sea, pide venir. La Revolución Madridista le dicen, no, todo está bien aquí, le dicen los porfiristas, quédate allá. Ya triunfa Madero y entonces es cuando se regresa a México y aquí lo conoce Francisco Madero y de inmediato lo designa director del Colegio Militar durante algún tiempo. Y se hacen muy amigos, que eso es lo interesante, Madero y él, porque comparten ese humanismo, que es muy raro, ¿sería un oxímoron? No. ¿El humanista militar? No. Bueno, no, alguno debe haber, ¿no? Pero, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Bueno, una de las cosas que siempre sostiene y sostendrá a lo largo de su carrera es que a los prisioneros de guerra no se les fusila, no se les mata. Y es una de las cosas que Adelantándose la Convención de Ginebra. Adelantándose. Pero ¿sabes qué? Admiraba muchísimo las guerras napoleónicas. Cuando está en París, realmente es un militar que ve una carrera y ve una mejora en la sociedad a través de la carrera militar, pero con humanismo. Bueno, uno de sus caballos se llama como uno de los mejores mariscales de campo de Napoleón. Ney. Otro se llama Brown, como el luchador esclavista norteamericano. Yeah. Otro se llama Pancho Villa. O sea, a sus caballos les ponen nombres de gente que ha luchado por la paz o por los derechos, en este caso, civiles como de los negros, o Pancho Villa por la justicia. Pero imagínate con los conocimientos militares que él adquiere en París, digo, como los conocimientos como artillero, cuando Villa ve esto, porque Villa pues, no tenía estos conocimientos militares ni nada que se le pareciera. Y le dice, vamos a colocar los cañones así, vamos a emplazarlo de esta manera. ¿Zacatecas estás hablando? Zacatecas, sí, bueno. Pero lo que quiero decir es que todos estos conceptos de artillería, era el único que los manejaba. Sí, claro. Y por eso Villa dice, claro. Sí, este hombre que se venga conmigo. Sube al Cerro de la Bufa un cañón y desde ahí... O sea, sí, pero su lugar no estuvo tan claro en la revolución en un inicio, porque después de la decena trágica, que esa es otra cosa increíble de su vida, sale ileso, bueno, tras 4 meses de estar en prisión, pero cuando toman preso a Madero y a Pino Suárez, también está Felipe Ángeles, porque en ahí es donde yo insisto a ver, nuevamente nos regresamos al maderismo. Sí. Él es tan humanista que Madero ve que puede irse como conciliador a Morelos, porque ya Zapata había roto con Madero, con el plan de Ayala en noviembre de 1911, ya era presidente, y entonces decide que para que ya no se derrame más sangre como la habían derramado Victoriano Huerta y Juvencio Robles allá en Morelos, decide mandar a Felipe Ángeles, y Felipe Ángeles mantiene o controla, o contiene más bien la violencia zapatista, y entra en un impasse la revolución zapatista. Prepárate cada día con Gillette Mac 3. Hojas más afiladas que se deslizan sin esfuerzo, para una afeitada que apenas se siente. Salvo multiusos limón bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Deja tus pisos brillantes, arranca la grasa y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. ¡Pruébalo! Las familias comparten todo, a veces hasta la gripa, pero también pueden compartir Big Vaporub, el poder de Vic en un masaje, para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares, aliviando así a toda la familia. Big Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. ¿Viajar sola? Que ningún está segura te haga sudar. Secret Gel con su protección invisible e instantánea te mantiene fresca y segura cuando lo necesitas. Secret. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argán. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado, suave y brillante. Cuando menos lo esperas y más lo necesitas, puedes activar la frescura de las cápsulas de Downy. Con las cápsulas Ultra Fresh de Downy, explosión de aroma duradero. Ahora Downy es mucho más intenso que antes. Mira, agregamos mucho más aroma para que tu ropa huela rico todo el día. Pruébalo y sorprende a todos. Cuando afeito mi zona íntima, quiero sentirme segura y protegida. Uso la nueva Gillette Venus especial para el área íntima, su exclusiva barrera protectora, diseñada contra cortes y vellos enterrados. Cuida mi piel dejándola suave. Nueva línea Venus Íntima, un cuidado especial para mi piel.
De pronto el idealismo y esa férrea convicción por la jerarquía militar nos lo pierde o no hace cosas que podrías haber hecho diferentes. O sea, cuando nombra Madero al comandante de la Plaza Huerta, debió haberlo nombrado a él. Exactamente. Pero no se podía por la antigüedad de Huerta, a nivel militar. Eso es lo que dice Ángeles. Claro. Pero Madero siendo el presidente, para empezar, Madero en ese momento es súper pusilánime. Ahí es donde Madero se nos quiebra muy fuerte. Porque entonces, está en la escena trágica, Madero nombra a Victoriano Huerta jefe de la plaza, y entonces... Y firma su sentencia de muerte. Y firma su sentencia de muerte. ¿Para qué? Y la del país. Y la del país. Pero esa noche del inicio de la escena trágica, el propio Madero va en coche a Cuernavaca por Ángeles. Sí. Perdón la expresión, ¿para qué chingaos vas por Felipe Ángeles a Cuernavaca y lo traes a México para ponerlo a las órdenes de Victoriano Huerta? Exacto. Bueno. Entonces, ya. Pero Ángeles tampoco le dice, no, presidente. Pero ese es el punto, o sea... Porque por su lealtad y por su todo el mundo habla del golpe de Estado que va a dar Huerta o de que va a traicionar. Y Felipe Ángeles es incapaz de rebelarse a Huerta. O de decirle al presidente, señor, yo no confío en Victoriano Huerta. Se sujeta totalmente a la jerarquía y disciplina militar y no contraviene ninguna de las órdenes de Victoriano Huerta. Pero es que era el faro en su vida, era su columna vertebral. Bueno, entonces, ¿cómo terminó estaba eso? hecho. Claro. De hecho, el que regrese, me estoy adelantando muchísimo, también es parte de esa columna vertebral. No, pero es curioso, ¿no? Cuando están en la Intendencia de Palacio Nacional, que está detenido el presidente, que está también ahí Pino Suárez y está también el general Felipe Ángeles, es curioso, pero Huerta perdona a Ángeles. Sí. Bueno, porque era militar. Sí, porque yo creo que por el prestigio. Por el prestigio, claro. Sí. Pero no lo perdona. Ahí te va. ¿Cómo son porque los pueden haber fusilado a todos ahí, Alex. No, claro, pero se salva increíblemente. Los agarran a los tres por burros, a los tres. Sí, claro. Pino Suárez, Ángeles y Madero. Sí. Porque ninguno de ellos tuvo, digamos, los arrestos de realmente oponerse a la Huerta. No, bueno, pero si ya, acuérdate. Para mí, fundamental son esos 5 días en que Felipe Ángeles está con Madero. Yo creo que ahí él toma todo lo que era la idea democrática de Madero, o sea, termina de darle el perfil a ese humanismo democrático que tiene Felipe Ángeles. Y entonces ya se llevan a Madero y a Pino Suárez y los matan, y a él lo van a juzgar, lo van a meter a Lecumberri como 5 o 6 meses por que lo acusan del fusilamiento de uno de los sublevados al principio de la Revolución. Al final lo exoneran. Y Huerta, yo pienso que él no quiso arriesgarse a que el ejército se le levantara fusilando a Felipe Ángeles por el prestigio. Claro, y lo vuelven a exiliar y se vuelve a ir a Francia. Y entonces es ahí donde sigue ya que la revolución y lo manda a llamar el jefe máximo, bueno, no el jefe máximo, el gran jefe de la revolución, Carranza. Pero no lo manda a llamar. Sí. Bueno. Él se cartea y entonces quiere venir a México. Ángeles se regresa. Sí. Pero entonces, lo que no hizo con Madero, sí lo hace con Carranza. Así es. Se le revela a Huerta. Entonces, ¿dónde quedó la jerarquía militar que estaba? Porque muchos de los cadetes que habían apoyado a Madero terminaron incorporándose a Huerta. Pero ella no había de otra, Alex. Pero la gente puede cambiar, ¿no? No, bueno, ahí sí ya se dio cuenta. Son esos detallitos que hace a los idealistas trágicos. Pues sí. Pero al final tuvimos... ¿Qué sería el mundo sin idealistas trágicos? Estoy contigo, Benito. No, pero a ver, si ya había visto mi general Gandhi Ángeles, lo que había pasado trágico en la escena trágica, había visto lo que había hecho Huerta, en qué se había convertido Huerta, era claro que se tenía que revelar a Huerta. Claro. Digo, no. Ahí sí, ¿cuál disciplina militar? Pues si tú eres un chacal, eres Pero el ¿qué tal asesino? si lo hubiera hecho 6 meses antes? Ahora, Huerta renuncia muy fácilmente, que esa es otra cosa que a mí me llena de sorpresa. O sea, él se baja de la silla. No, pero ya porque ya... bueno, pero no es la de ser, no le pasa lo que a Madero, ¿no? No, pero ya era insostenible. Porque además llega Ángeles y se pone a las órdenes de Carranza. Ajá. Y Carranza le ve arrestos y lo nombra subsecretario y lo mete en un escritorio. Lo cual está profundamente frustrado. Entonces está muy frustrado y ahí es cuando él mismo le pide a Carranza que por favor lo mande con Villa. Pero antes el grupo del norte, Álvaro Obregón es del noroeste. Del noroeste es un punto importante porque nunca le van a perdonar el origen federal. Les huele a federal. Entonces nunca se consolida bien, porque tú imagínate, o a lo mejor Carranza no quería que se consolidara Ángeles con el noroeste, con Obregón. ¿Por qué no se fue de ese lado? ¿O fue por convicción de Ángeles irse con Villa y no con Obregón?
No, es que estar con Obregón... Obregón odiaba a Ángeles. Le No lo llamaba quería la nada. Trinidad maldita a Villa, Maitorena y Ángeles. Exacto. Así les llamaba. Exacto. O sea, bajita la mano. Pero no podía seguir también con Obregón porque Obregón estaba con Carranza, entonces no tenía opción. Claro. Entonces, como está, dice, pues yo soy artillero, yo soy un general, le pide irse con Villa y es donde le da forma ya propiamente a la División del Norte. Y ahí sí vemos al dios de la guerra, o sea, en toda la extensión de la palabra. Sí. El diario de la toma de Zacatecas que escribe Felipe Ángeles es maravilloso porque ves cómo disfruta destruir y matar al enemigo. Pero lo increíble es cómo, sí, o sea, y dice, y chorreaba sangre. Es maravilloso ver, y luego él, hay una escena donde está contando de la toma de Zacatecas y dice, yo me fui mientras los cañones seguían rugiendo, yo me fui a un pequeño paraje donde había un ojo de agua a platicar con Villa de la vida, mientras seguían destrozándose, y te narra perfectamente las escenas de muerte y destrucción. Lo increíble es que terminando la batalla, se convirtió otra vez en el humanista. Y entonces impedía que todo mundo fuese fusilado rapiña, porque el asesinato, prisioneros de guerra y demás. Ahora, en su vida personal ya estaba casado, se le muere un hijo y de 5 hijos nada más se le sobreviven 4, con Clara Krause, que finalmente también va a ser algo muy trágico en la vida de los dos al final de sus vidas. Pero todavía falta para... Falta para eso, pero bueno, hay que decir que era un hombre también de familia y además de mucho honor. Bueno, también hay que rescatar algo importante. En la Convención de Aguascalientes, ahí lo proponen como presidente de la convención. Sí. Entonces, él va representando a Villa. Sí, bueno, como presidente. Entonces hubiera sido y hubiera llegado a ser presidente de la República. Pero bueno, no llegó pero imagínense el respeto que le tenían. O sea, yo vuelvo al punto de cuando lo liberan después del asesinato de Madero y de Pino Suárez. Bueno, que Huerta respetara a alguien me parece increíble y lo respeta a él. O sea, me quedé pensando, desde 1888 hasta 1919 es una larguísima carrera militar y tenía más vidas que un gato, si te pones a pensarlo, en una época tan convulsa de la historia de este país donde por quítame estas pajas te fusilaban o te... Y Ángeles fue logrando sortear todos los... Y sortear caminos. La manipulación de Carranza, porque yo pienso que Villa, si Carranza hubiera apoyado mucho más a Ángeles ante Villa, sería otra la historia. Al principio, cuando Isabel habló sobre su padre y que estuvo en la intervención norteamericana del 47, yo creo que algo de eso se le quedó en la cabeza a Ángeles, porque siempre tuvo la enorme preocupación de que los Estados Unidos volvieran a invadir México. Y fue una constante en su vida. Todo el tiempo estaba pensando en la posibilidad de que el vecino del norte atacara. Y lo fue diciendo a todos los que estuvieron a su lado, a presidentes, generales y a aquel. O sea, era una enorme... Y tiene que ver tal vez con eso, con esa impronta que viene de su padre, fíjate. Me quedé pensando en ello. Pues lo vivió en la invasión naval del 14. Del 14, claro. El 14, claro que lo vio y tenía buen ojo. Sí, tenía buen ojo. Ahora, yo creo que él firma su sentencia de muerte cuando... No había manera de que él se entendiera con Carranza. Carranza era el primer jefe, Carranza quería el poder, Carranza había firmado el Plan de Guadalupe, donde decía que cuando triunfara la revolución, él iba a ser el presidente. Y además era capaz de venderle arena a los árabes. Tampoco era fácil Villa con él. Los sonorenses, bueno, Carranza detestaba a Villa porque Villa era el único capaz de hacerle fuerza o contrapeso. Los sonorenses estaban muy plegados a Carranza y los sonorenses le dijeron a Carranza que si le daba un lugar preponderante a Ángeles, no contara con ellos. Calles, Benjamín Gil, Obregón y toda la gente del ejército de Obregón. Es por eso que entonces él se siente pues, despreciado por los sonorenses, despreciado por Carranza o menospreciado, y por eso se va con Villa. Y entonces ahí los dos crecen a niveles donde podía cualquiera de los dos ser presidente de México. Claro. Y es cuando Carranza empieza a decir, híjole, la división del norte se me está saliendo de control. Y los manipula. Ahí, pues, sobre todo Ángeles, porque cuando Ángeles quiere tomar decisiones en las batallas, que Villa dice que hay que tomar tal ciudad y él decide, por ejemplo, Saltillo, ¿no? Y pierde otro en Saltillo, entonces ya la división del norte va en segunda oportunidad. O sea, él era como el estratega y lo ven todos y por eso no le quieren dar tanto poder. O sea, Carranza sabía que Ángeles tenía esa pero, por visión. ejemplo, la división del norte se mueve sola. Lo que pasa con Ángeles frente a Carranza es que Carranza llega un momento en que quiere que se subordine perfectamente la división del norte y ahí es donde Ángeles le dice a Villa, no. Y es aquella conversación telegráfica donde Carranza le pide la renuncia de la división del norte a Villa.
Y entonces Ángeles le responde, pues no va a renunciar y nosotros los generales de la división le damos el mando. Entonces ya estaba fracturada la revolución. Esa es la sentencia de muerte. Cuando triunfan sobre Huerta. Bueno, pero fue factotum Ángeles en la derrota de Huerta. Claro, claro. En la batalla de Zacatecas. Claro. Ahí se acabó, ¿no? Claro. Tan importante fue la batalla que Carranza sabía que no podía permitirles alzarse con la victoria. Entonces corta el suministro de carbón para los ferrocarriles para que entonces la División del Norte, después de Zacatecas, no pueda venir a México. Y entonces, ¿qué hace? Los para en Zacatecas y por el occidente baja a Obregón, que también trae una muy buena campaña, y llega a la Ciudad de México primero. Por eso Villa no es el que entra a la Ciudad de México. Pero fíjate que ahí hay errores militares, bueno, que se van a poder discutir mucho tiempo. Por ejemplo, ¿por qué? Me voy atrás a 1811, cuando... 1811, cuando en el Cerro de las Cruces no toman la Ciudad de México. Sí, claro. Ahí dices, ¿por qué Hidalgo no tomó la Ciudad de México? Esa es la pregunta. Pero hay otra que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué en un momento dado Villa no le hace caso a Ángeles cuando Ángeles le dice, vamos a Veracruz y vamos a atacar por sorpresa a Carranza y entonces vamos a armarla en grande? Y Villa le dice, no, yo no entendí esa jugada de Villa. Y además lo manda a Torreón después. Y claro, se va muy disgustado. Pero espera, si lo piensas, no baja nunca de Zacatecas Villa. ¿No? Excepto cuando llega a la Ciudad de México. Pero es que nada más para poner a nuestros conspiradores en contexto. Triunfa la revolución. Pero no hay Renuncia ningún Huerta. ataque hacia abajo. No, claro que no. Y como está rota la revolución, hacen la convención de Aguascalientes. Y entonces ahí ese es el gran momento de Ángeles, porque Ángeles dice, momento, no podemos hacer una convención revolucionaria si no invitamos a los zapatistas. Y él personalmente va a Morelos a invitar a Zapata, porque tenía buenas relaciones por lo que había hecho, digamos, Morelos, de conciliación. Y la condición es que acepten el plan de Zapata. Y entonces se adhiere. Ya en Aguascalientes lo que quieren es que los zapatistas dicen que si no lo aceptan, pues no. Y todos votan a favor, o la mayoría del pueblo vota a favor del plan de Ayala. Y es cuando ahí rompe la revolución. Entonces tenemos en Veracruz Carranza y Obregón contra Zapata y Villa. Burros, Zapata y Villa, muy burros, porque tenían el dominio del país. Total. Pero ahí es donde te das cuenta la diferencia, porque todo el mundo dice, no, pues es que Villa también era un guerrero. Sí, pero ¿quién tenía la inteligencia táctica y militar? Venustiano Carranza. Perdón. No, Ángeles, claro, Ángeles. Ángeles le dice, a ver, Villa, señor general, por favor, no enfrentemos en el Bajío a Obregón. Porque aquí no están nuestros centros de abastecimiento, porque siempre hemos peleado en La Laguna, en Coahuila, en Chihuahua, en Durango. Es lo que yo decía. ¿Qué venimos a hacer aquí? A perder por primera vez una batalla. Claro. No, y además la manera, los barrieron el Bajío. Los barrieron. Obregón hizo así, con la División del Norte. Y ahí es donde viene el rompimiento con Felipe Ángeles, que decide irse al exilio. Yo lo que me refería de Carranza es que al final, sobre todo los revolucionarios, él fue el que tuvo el mejor cerebro, digamos, fue el más político, el que No, les y jugó, tenía otra cosa, les Chávez. jugó muy bravo. Tenía una idea del Estado también. Eso, Ese era el estadista. Él era el estadista, o sea, no era nada más el militar, era un estadista. Y él entiende muy No era buen militar, era estadista. Y como tenía la alianza con Obregón, que es el único general invicto, pues dijo, yo con Obregón hasta el final. Y Obregón es el que le da la batalla sobre Ángeles Pero no era un buen estratega y sin embargo crea el ejército constitucionalista, que tenía una lógica impenetrable de muchas maneras. Bueno, pero además es uno de los grandes, es como el de Cortés cuando él se autonombra todo en el ayuntamiento, funda el ayuntamiento, nombra a las autoridades lo nombran a él y él ya tiene los poderes. Igual, Venustiano Carranza redacta el plan con el cual se desconoce a Victoriano Huerta. Sí. Lo redacta en tercera persona. Sí. Y entonces ya que dicen, no, y entonces decidimos que si triunfa la revolución... Es muy mexicano eso, Claro. de la tercera persona. pero- Tercera persona. Majestático. Y entonces, ¿qué hace? Ya que tiene el plan, donde el plan lo van a nombrar a él jefe, se lo da a su secretario y su secretario le dice, oiga, lléveselo a los generales y que lo lean. Y si no tiene nada que agregar, pues que lo firmen. Carranza no firma el plan de Guadalupe, porque él es al que están nombrando como primer jefe, pero el que se lo redactó fue él. O sea, súper mexicano. Ahora, en el norte, el cariño que le tiene al revolucionario Ángeles, hay unos corridos maravillosos. Tuve oportunidad de escuchar a Ignacio López Tarso narrar uno
la vida de Ángeles y sobre todo me encanta porque el día que murió el general Ángeles es la mañana del día que debió haber muerto, porque si lo hubiera hecho otro día hubiese sufrido muchísimo, dice el corrido. Entonces me llama mucho la atención y es justamente esta tragedia que le va a pasar. Porque yo ya quiero llegar al final y no llegamos, pero bueno, de la esposa que está en Nueva York. Para esto él vive un exilio, se vuelve granjero en El Paso, Texas. Ya cuando pierde todo como revolucionario, cuando la División del Norte se va al garete, él se va a Estados Unidos, trata de tener una vida civil, normal, se va a Nueva York y en Nueva York tiene esta nostalgia del exiliado, se siguen dando de catorrazos en México. Tiene nostalgia de la guerra, como tú bien lo dijiste. Sí, pero además, regresa. O sea, pero y regresa, claro. Lo de las vacas fue una ocurrencia. O sea, él quería, ¿cómo se llama? Regresar a combatir, no a combatir. Hay una transformación increíblemente extraña en Ángeles porque se convierte en un apóstol. Entonces, él entre el 17 y el 18... Sí. Se acerca mucho al socialismo en Nueva York. Funda lo que es la Alianza Liberal para tratar de juntar a todos los exiliados ahí y regresar a México para traer amor y paz. El güey... Pero sí, qué bueno, acción. y con Carranza. ¿Puedo tirarle un poco de mala onda? Sí, te lo suplico. Muy levemente. Tú que siempre andas hablando de los idealistas trágicos y denostándolos y tienes por lo menos 2 libros de idealistas trágicos. A mí me encanta Felipe Ángeles. O sea, y Madero. Y a mí que me gusta el héroe, es mi héroe. O sea, verdaderamente creo que... Mira, pero no por eso dejo de ver. Claro. Oye, y se quejaba que en Nueva York no tomaban acción. Son mucho más mejores personajes los idealistas trágicos que los pero otros. es una desgracia porque terminan en el calvario. Pero quisiera terminar con esto, porque el tiempo se nos viene encima. Lo que tú quieres decir, Chávez, lo de su esposa, ¿lo dices tú? No, dilo. Lo que quiero es, regresa a que lo maten, a que lo traicionen y que le hagan un juicio de guerra... donde desde que mandó el telegrama Carranza es, mátenlo ya. Pero junto con esto, cuando él le está escribiendo una carta a su esposa, despidiéndose porque ya sabe que lo van a fusilar y dice que ojalá mi sangre fecunde la democracia mexicana, él está escribiendo esa carta a su esposa y él no sabe que al mismo tiempo su esposa se está muriendo en Nueva York y también le está escribiendo una carta a él. Que tenga interés. 2 cartas que nunca leyeron uno. Que nunca leyeron. Se cruzan las cartas. Eso es una película. Exacto. Una novela. Ahora, la corte de guerra que le arman en Chihuahua, ¿no? Porque cuando lo traiciona este hombre Sales, en el Cerro de las Moras le tocó la mala suerte. Lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Por un traidor. Idealista trágico. Sí, claro. Oye, la gente López Rosas. En el teatro lo querían liberar, o sea, cuando le hacen el juicio, la gente no puede creer que le hayan dictado pena de muerte, a los otros 2 les dieron uno 20 años y otro 6 años. Realmente es un ídolo del pueblo. Escuchen este corrido con López Tarso, es de una empatía con los personajes del pueblo, porque eso es lo que tiene, es el héroe. Quiero llegar a lo que decía Alex, en realidad lo asesinan. Sí, claro. Claro que lo fusilan. A ver, es un juicio sumario. Es un asesinato. ¿De 25 horas? No manches, o sea... Oigan, hace una defensa él absoluta, un discurso justificando a Villa, hablando de la reconciliación nacional, de la paz del país. Pero no había manera de que se salvara. No, pero fue un poco... El telegrama de Carranza, aquí tengo exactamente las palabras que manda. Enterado de formación Consejo de Guerra que juzgará a Felipe Ángeles, cúmplase en todo con la ley, sin admitir influencias ni en pro ni en contra del reo. Tú. Bueno, pero es un poco el mismo jurado que juzga, ¿se acuerdan? A Felipe Carrillo Puerto. También. Pues, ¿cuál juicio? Y que acaban igual. Igual, ¿sí? Lo fusilan a... Ya ni siquiera juicio. A los hermanos. Sí, es un juicio sumarísimo. Lo llamaríamos express. El reloj marca sus horas. Se llega a la ejecución. Preparen muy bien sus armas y tírenme al corazón. Yo no soy de los cobardes que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, la matadora es la suerte. Yo no soy de los cobardes que manifiestan tristeza. A los hombres como yo no se les da en la cabeza. Por Felipe Ángeles. Salud por Felipe. Venga. Venga.